Apreciados amigos, en esta mañana quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da de poder también exponer un tema importante en este desarrollo de los eventos finales. Quiero decirles que algunos artículos ya están publicados en algunas revistas teológicas. Y a través de la inscripción a los que están inscritos les mandaré los links para que ustedes también puedan acceder a estos documentos ya completos de lo que hoy expondremos. Babilonia sin duda es un desafío y la identidad de Babilonia va a hacer que nosotros podamos enrumbarnos de una manera mejor cada vez al enfrentar estos eventos finales. Hoy lo hemos denominado la identidad de Babilonia en Apocalipsis y su última obra de engaño. Entonces, quiero en primer lugar definir qué es Babilonia. Los preteristas, ustedes saben que hay corrientes de interpretación apocalíptica, y los preteristas siempre han tratado de decir que Babilonia tiene que ver con Roma pagana, tiene que ver con una ciudad literal del tiempo apostólico, un símbolo también referido a Jerusalén, que se transforma como una Babilonia. En la primera, cuando hablan de Roma, ellos hablan que hay documentos, textos antiguos que explican a Roma diciendo que fue esa madre de las rameras. Interesante, una aplicación histórica, también válida, por eso Juan toma esta expresión Babilonia. Interesante, madre de las rameras. En otro oratorio también dice, gustarás de sangre de los ciudadanos, es decir, lo compara también a Roma como justamente un ente perseguidor. Estos preteristas han logrado eso. En la segunda interpretación que ellos dan dice, ligada a la declaración bíblica de Pedro 5:13, donde dice la que está en Babilonia. Sin embargo, todos los escritores consideran que esta expresión de Pedro, hablando de esta iglesia, no se refiere necesariamente a la Babilonia, porque no había en ningún lugar ahí Babilonia, sino que era el término que los cristianos usaban para referirse lógicamente a Roma. En la tercera opción de referirse a Jerusalén, la vamos a dejar allí, tenía yo algo especial, pero tiene que ver con la constante mezcla del pueblo de Dios con la idolatría y cómo en esas circunstancias era llamada también Jerusalén Babilonia. Los futuristas señalaban la identidad de Babilonia como un sistema del mal. Los futuristas son aquellos que mantienen una interpretación ligada al dispensacionalismo. Ellos creen que el sistema de Babilonia todavía no está activo, que va a llegar en un momento al final de los tiempos. Entonces borran simplemente el texto profético y lo ligan a la parte final de la historia, donde tienen ellos seguro que ha de surgir un reino tipo Babilonia para al final traer el caos en el mundo. Inclusive hablan de una reconstrucción literal de esa ciudad. Tienen múltiples equivalencias, otros autores dicen a Sodoma, a Egipto, a Roma o Jerusalén, mucho, pero es un símbolo, dicen ellos, escatológico de decepción y poder satánico, pero que encuentra su clímax solo en la parte final de la historia. Interesante, los historicistas, la interpretación historicista, no voy a hablar de la alegórica porque es fantasiosa, pero la historicista nos dice justamente que hay también varias posiciones de nuestros eruditos, de los más renombrados estudiosos. Muchos de ellos dicen que Babilonia es solo el poder papal, porque fue el poder perseguidor y es enemigo de la verdad y del pueblo de Dios. Y entonces ligan a solo una identidad así, total y cabal, al poder de Roma papal. Babilonia, otros dicen, no solo es el poder papal, sino un sistema cristiano
apóstata que se manifestará en la parte final de la historia. Interesante, como lo explican algunos otros intérpretes de la iglesia, del área historicista, de nuestros eruditos que tenemos aquí alrededor en el mundo entero de nuestra iglesia. Otros dicen, Babilonia son todas las religiones cristianas, apóstatas, que actuarán en el tiempo del fin. El papado, el protestantismo y el espiritismo, ese triunvirato satánico representa para ellos, para estos intérpretes, justamente lo que es Babilonia. Para la mayoría de los intérpretes, sin embargo, la bestia y la mujer representan la misma entidad, el papado. Interesante, ¿cuál es la identidad frente a toda esta diversidad de pensamientos que existe en el mundo en cuanto a Babilonia? ¿Y cuál será su hora final? Vamos a tratar de responder esto. El registro de los tratos de Dios con su pueblo y las naciones, según se presenta de manera explícita en el Nuevo Testamento, constituye para el apóstol Juan, dice este autor, la clave teológica para comprender los tratos divinos en el presente y el futuro. Interesante declaración, ¿no? Así que vamos a tener las claves teológicas. Hans Larrondel, un gran hombre del Señor, un intérprete también, autor, dice, es indispensable discernir la relación tipológica de Babilonia del tiempo del fin con la antigua Babilonia de la historia de Israel y examinar igualmente los oráculos de condenación contra ella expresados en la profecía del Antiguo Testamento, hablando de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esto vamos a hacer, creo, porque si no, no podremos entender lo que quería decirnos Juan. Cuando hablamos de Isaías 13, como Hans Larrondel nos quiere pedir que se haga, se puede observar evidencias de un juicio universal. Interesante lo que habla Isaías 13, por lo que Babilonia trasciende a un poder global, no es un poder de un sector nada más por allí del mundo, sino es un poder global. Interesante. Estos elementos que vamos a ir dando en Isaías y en los profetas del Antiguo Testamento nos van a ayudar a distinguir posteriormente lo que es Babilonia. Muestra Babilonia compuesta de pueblos mezclados de tierras extranjeras. Así es que atento a este versículo 14 de Isaías 13. Recordando que lógicamente Asiria era el que gobernaba en el tiempo de Isaías. Evidencia de un panorama, otro punto profético relacionado con la riqueza, es decir, había una relación de esa Babilonia que Isaías hablaba, relacionada con la riqueza, con el poder económico, y cómo ésta no tiene ningún valor para salvarla al final de su destrucción. Babilonia desempeña, según Isaías, un papel principal como ciudad e imperio histórico. Se profetiza que éste se convertirá en el centro de la arrogancia y la autosuficiencia idólatra. Se constituía como un verdadero gobierno mundial y fuente de idolatría. Interesante, estas conclusiones que nos da Isaías son valiosas para el entendimiento. Jeremías 25 también nos describe un juicio que se ejecuta contra todos los habitantes de la tierra. Miren, la totalidad, la tierra. La influencia de Babilonia sería de carácter mundial para Jeremías. De aquí la declaración, Yahvé hace que todas las naciones beban del vino de su ira. Parecida declaración a lo que se da después en Apocalipsis 18. Mezcla de naciones. Dios es visto en este pasaje como el Señor de la historia de Israel y de la historia mundial en general. Es decir, aun cuando Babilonia pretenda creer que está dirigiendo el curso de la historia, es Dios quien está atrás y sabe los momentos y sabe el desarrollo final, el desenlace final. El juicio a Babilonia abre al pueblo de Dios un nuevo futuro de liberación y restauración, porque su destrucción, según Jeremías, será definitiva y no se levantará más. Entonces, esta descripción es valiosa porque le pega mucho al futurismo, que hablan de un posible levantamiento de una ciudad. No, que Dios dijo, no se va a más levantar. En Daniel 4 se describe a un árbol babilónico como albergue de las bestias del campo, las aves del cielo y los seres vivientes.
En Apocalipsis 18:2 encaja justamente esas relaciones, albergue, dice, de todo espíritu de aves, bestias, de carácter inmundo. Interesante que allí el juicio en Daniel 4 es presentado allí como un árbol que es cortado, pero dejado la cepa. Señala el regreso de Nabucodonosor a la dinastía babilónica, y la orden de ser bestia puede señalar a su condición de bestia profética, que señalaría o serviría siempre como señal de la blasfemia, querer ser igual a Dios. Interesante allí el decir esto es obra de mis manos, toda esta expresión materialista que hoy exista está ligado a este pasaje de Daniel 4. Daniel 5, este relato posee un peculiar marco religioso. Todo al tomar los utensilios sagrados del templo expone dramáticamente el tema del juicio divino. Esto introduce a pensar en Babilonia como un elemento de sacrilegio y blasfemia, porque agarran lo que es divino para usarlo en cosas no sagradas. Toman las cosas sagradas de Dios y las corrompe o les da un uso diferente al cual fueron señaladas. Y cuando se hace eso, caerá juicio. La frase de juicio contiene un tono mercantil usado en las operaciones monetarias, lo que contiene una aplicación a la riqueza de Babilonia. Y cómo ésta sucumbe por amor a su verdadero Dios, Mamón, el dinero. Interesante. Jerusalén, en Ezequiel, es vista como imagen babilónica. Y esto a veces ha dado la intencionalidad a algunos a creer que que el pueblo de Dios siempre estará en esta condición. Sin embargo, vamos a leer bien, el motivo de la denuncia contra Israel es por causa de sus abominaciones. Término hebreo que funciona como una expresión relacionada con el culto. La descripción de la paternidad de Yahvé hacia Israel, donde destaca la frase tu padre fue un amorreo y tu madre hitita, describe lo terrible de la situación. Había un problema en Jerusalén y lógicamente está refiriéndose a las tribus que eran las más corruptas del territorio de Canaán. Tanto que así que Isaías llama a los príncipes de Judá, príncipes de Sodoma. Por su naturaleza tan abominable y llena de corrupción, dichas ciudades fueron condenadas al completo exterminio por Dios. La figura de una ramera llena de amantes es presentada en Ezequiel 16. Es triste que en algún momento de la historia el pueblo de Israel haya caído y haya fracasado de esa manera. Apocalipsis 14, viendo en el Nuevo Testamento, aceptar el vino embriagado de Babilonia nos lleva a beber la copa de la ira de Dios. Ahí comenzamos a mirar todo lo que fueron las expresiones pasadas. Comienzan a ver los ecos de las expresiones pasadas de los profetas. Lo que trae como consecuencia natural ser partícipe del juicio de Dios. En términos bíblicos, rechazar la verdad de Dios en su palabra trae la condenación y el juicio de Dios. La palabra porneía tiene el sentido de idolatría. Esta imagen es tomada igualmente del Antiguo Testamento, como ya hemos visto. Así es que todo está ligado en Apocalipsis, basado en estos símbolos. Apocalipsis 14:8, entonces deduce que Babilonia ha sido anteriormente una virgen pura, pero ha faltado a su relación marital con Dios, entregándose a las falsas doctrinas de su inmundicia. Interesante cómo puede una iglesia que nace pura posteriormente tener alguna dificultad. Esto lo voy a tomar el día de mañana en la noche para poder desarrollarlo mejor. Apocalipsis 16:19 muestra que la gran ciudad de Babilonia llega a ser dividida en 3 partes, siendo este evento al final cuando le llegue el juicio en el contexto de la 6ª plaga. La división de Babilonia en 3 partes se relaciona con la triple obra del reino de Satanás, que al experimentar el juicio se parten o quedan divididos en el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. El triunvirato satánico, la trinidad satánica. Este es realmente el juicio babilonio que se desarrolla en los capítulos 17 y 18. La palabra acordarse o recordar significa que Babilonia viene de una historia, viene de unas fases
que van a darse, lógicamente, en todo el contexto de las profecías, tanto de Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis 17 es un punto fundamental, céntrico, para entender la obra final de esta Babilonia y cómo le llegará su juicio. En los principales versículos de Apocalipsis 17 se presenta a los elementos principales del capítulo: la gran ramera, las aguas, los reyes, la bestia escarlata. Luego se presenta en 3 secciones. La primera se describe el lujo y la depravación de la mujer. Luego el ángel interpreta el significado de la bestia en términos de sus 7 cabezas y 10 cuernos. Y finalmente la prostituta es asesinada por los 10 cuernos de la bestia y sus reyes. Interesante. Quiero que mires esta estructura que va en Apocalipsis 17. Es una propuesta. La bestia está debajo de la mujer. Cuando dice Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era, ya no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, ya no es y será. Vuelve a decirlo allí en la parte final de ese versículo 8. Entonces, allí están las descripciones, 3 descripciones interesantes. Era, ya no es y subirá del abismo, y cuando suba traerá asombro a la tierra. En las 7 cabezas hay una expresión que dice: 5 han caído. Como ya lo hemos visto en el estudio, un estudio que hubo el sábado. Uno es y el otro aún no ha venido. Y en adición a esta parte final que no ha venido, en el versículo 11 se menciona allí al octavo. Y esto es justamente lo que hoy vamos a mirar al final del estudio. Miren, 5 han caído en la parte de era. Uno es, interesante. Está bien, en esa parte de uno es, está hablando de otra bestia, porque la otra dice ya no es. Interesante, vamos a ver después. Y el otro aún no ha venido, es decir, en la que subirá y traerá asombro cuando venga. Y en la tercera sección de Apocalipsis 17, los 10 cuernos son 10 reyes, pero también tienen la misma estructura: entregarán el poder a la bestia, pelearán contra el Cordero. En esa etapa, allí donde ese poder de Apocalipsis 13:11 que sale de la tierra se presenta como un cordero, pero en realidad después comienza a pelear como contra el cordero. Comienza terminando hablando como dragón. Interesante, el cordero al final, cuando salga del abismo, el cordero será quien lo destruya. Esta base será básicamente, perdón la redundancia, será la base, es para poder entender todo lo que va a venir después en esta interpretación, en esta propuesta, perdón. Si nosotros tomamos, como ya fue mencionado, los imperios y lo aceptamos que vienen desde Egipto, entonces tenemos allí los imperios siguientes: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y al final Roma papal. Es así como lo han interpretado la iglesia, o es una de las interpretaciones que la iglesia tiene. Sin embargo, hay otra explicación, porque el término uno es, ese término uno es, que da Apocalipsis capítulo 17, ¿sí? Allí cuando dice versículo 10, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esa uno es. Algunos dicen que es en el tiempo de Juan. Por eso va la explicación así, porque el imperio del tiempo de Juan era Roma imperial. Sin embargo, los intérpretes han avanzado y han dicho que hay otra posibilidad. Y esta posibilidad es para mí una de las posibilidades más claras. Esa uno es, no está en el tiempo de Juan, está en el tiempo escatológico. ¿Qué quiere decir? Que está en la visión de Juan, ha sido transportado al tiempo final, a los días finales de la historia, y están mirando. Y cuando le dicen allí en el tiempo final, una es, él se ubica allí al poder que está teniendo su dominio, en la sexta cabeza. Entonces, en esta perspectiva, se encajan las profecías daniélicas con la profecía de Apocalipsis 17.
¿Por qué? Porque vamos a mirar que desde Babilonia se comienza a contar los 5 que han caído. Y ahora vamos a mirar, y ahí tú miras tiempo histórico, el tiempo escatológico, y vamos a ver cómo se arma todo esto. La Rondel acepta esta postura junto con la interpretación que da Maswell, que viene de la visión de la bestia escarlata desde un punto de vista del tiempo del fin. Son autores muy conocidos que se encajaron en esta posición y que la compartieron y que ha hecho posible de que muchos que ahora leemos podamos también mirar esta realidad. El tiempo del fin, según ellos, comienza, como ayer también fue explicado, en la noche, en 1798, al final de los 1260 años. Y se puede entender mejor observando el siguiente diagrama. Vamos a mirar ese diagrama. A ver, yo tengo el diagrama más adelante, así es que lo voy a guardar. Antes que nada, antes de mostrar el diagrama, quiero decirles cómo encajar. Siempre me han hecho la pregunta, ¿cómo encajo yo el hecho de que Daniel diga que son 4 imperios y que después no habrá otro imperio? Que ya el barro con el hierro no se mezclarán y no podrá salir otro imperio. Y entonces cuando nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis encontramos que hay 7 cuernos y que en esa interpretación de esos 7 montes, 7 cabezas, esas 7 cabezas, esos 7 montes, entonces alguno dice, ¿son 7 o son 4? Por eso muchos intérpretes han querido agarrar la interpretación y buscar imperios más antiguos para encajar con los 7 reyes o 7 montes. Sin embargo, la profecía es clara. ¿Cómo encajar? Tengo la estatua de Nabucodonosor acá, puesta en pie. Tengo la cabeza de oro, brazo y pecho de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, los 4 imperios. Y Dios dijo, no habrá más. Pastor, ¿y cómo salen los otros 3 que habla Apocalipsis? Porque faltan 3. Entonces, ¿cómo encajar? En primer lugar, les voy a decir que la estatua se va a derribar cuando la piedra cae. Por eso es que para Apocalipsis, Babilonia sigue siendo el poder. Porque nosotros estamos uniendo justamente los libros apocalípticos que existen, que es Daniel y Apocalipsis, y nos damos cuenta que inclusive es la profecía base de todas, que es Daniel capítulo 2, nos indica que Babilonia ha influenciado y sigue influenciando en forma simbólica la confusión y la degradación del mundo. Interesante. Ahora vamos a mirar aquí cómo encajar, porque para Daniel, el 5.º reino representa a la piedra que cae en los pies y forma un monte que llena toda la tierra. Ese monte viene a ser el 5.º reino, en otras palabras, para el libro de Daniel. Pero ahora, ¿cómo encajar? ¿Por qué Apocalipsis nos habla de 7? Entonces, la forma primero de encajar es entendiendo justamente que toda la estructura del libro de Daniel nos va a dar eso. Apocalipsis 2, Apocalipsis 7 nos va a dar el criterio de 4 y un mundo dividido y el reino eterno de Dios. Un reino de Dios establecido aquí en esta tierra. ¿Por qué 7 cabezas o reinos? ¿Cuál es la relación con el esquema histórico de los reinos descritos en las profecías de Apocalipsis? Para llegar a esto vamos a tener que ver algunas conexiones. Apocalipsis 13 y 17 está dada la bestia y el desarrollo de sus tiempos. Un intérprete, un pastor, dice Juan Milanao, presenta un resumen de un estudio donde muestra este panorama. Profecía, los 2260 años, presente después de los 1260 años y el futuro. Entonces dice, el pasado durante los 1260 años, memorias daniélicas, leopardo, oso y la bestia espantosa, ahí están las memorias daniélicas, es en la etapa de era. Para este intérprete está diciéndonos que hay una conexión de Apocalipsis 13 con Apocalipsis 17.
cuando se presenta en Apocalipsis 3 esa bestia que sale del mar y que tiene forma justamente y recuerda al leopardo, al oso y al león. Después hay una herida donde la etapa, cuando recibe la herida, es la etapa donde el cuerno pequeño o este poder blasfémico entra en una etapa de ya no es, no tiene el poder del mundo. Sin embargo, en el futuro, según Milanao y la interpretación de estas frases, lleva a decir que revive y el mundo se maravilla. Y entonces ahí está lo que dice Apocalipsis 17, cuando dice está para subir del abismo. Y todos se maravillan. Y también aparece una palabra allí, octavo. Entonces, en ese sentido, el paralelismo de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 con Apocalipsis 13 y 17 tienen un sentido bastante claro. 5 cayeron para el tiempo, desde el tiempo del fin. Para atrás comienza a verse a 5 imperios que cayeron, considerando a uno de ellos como el poder que gobernó por 1260 años, es decir, el pueblo pequeño. En otras palabras, la declaración de Apocalipsis 17:10 que dice 5 han caído, una es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo, tiene entonces un panorama bastante interesante. Ahí están los 5 que han caído, ya no queda, esa es la propuesta que se está dando. Y aquí viene esta imagen que les prometí. Tenemos allí Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Mundo dividido, hay un interludio allí y de allí viene el poder papal, el quinto. Es interesante que este poder que se manifiesta y quiere engañar al mundo con la representación de un representante de Dios como una piedra, que es decir, como aquella piedra tomando el nombre de Pedro, quiere hacer el reino cristiano en este mundo. Quiere establecer un reino en el nombre de Jesús, en nombre de Dios. Esa es quiere tomar los atributos y todo el mensaje e inclusive hace de que el mundo no tenga la palabra de Dios en sus manos, porque se cree él solo el depositario de toda la verdad. Interesante esta forma de ver. Entonces este énfasis que se viene dando, entonces viene a ser era, ya no es, será, en forma repetida, 2 veces en el versículo 8, una vez en el versículo 11. De esta manera el ángel enfatiza 3 veces que la visión de Juan permanece al periodo cuando la bestia ya no es. Es decir, cuando no está reinando como perseguidor de los santos, mientras la bestia está para subir. Ahí hay una palabra interesante, Melei Anabaín, del abismo. Esta descripción determina el punto de vista del tiempo de la visión de Apocalipsis 17, cuando la bestia no es. Es decir, cuando ha recibido su herida mortal. Interesante, quiero que veas ahora el panorama como lo muestra Apocalipsis. Este pretendido, este infame quinto, entre comillas, quinto imperio que quiere establecer su reino en este mundo, el Apocalipsis lo describe en 3 momentos de acción. Y felizmente Apocalipsis 13 nos va a ayudar a describir qué sucede cuando este poder entra en la etapa de la herida de muerte. Entonces ahí está. La quinta cabeza sería el cuerno pequeño durante los 1260 años. La sexta cabeza sería cuando el cuerno pequeño pierde el control y Apocalipsis 13 nos da la solución a través del versículo 11 en adelante de que otra bestia que sube de la tierra toma el control del mundo en presencia misma de la otra que ha caído. Pero después hará algo, porque en el momento en que recupere todo comience a maravillar y recupere al final su poder, entonces saldrá del abismo y volverá con fuerza. Será inclusive la sexta cabeza la que le dará el poder nuevamente y hará que todo el mundo la sirva nuevamente. Pero dice la Biblia, cuando su herida mortal sea sanada, según Apocalipsis dice, debe durar poco tiempo. Interesante.
Allí nosotros tenemos la descripción, tomando en cuenta la persecución. En los 1260 años persiguió, en la sexta cabeza no persiguió este poder, pero volverá, porque tiene Babilonia siempre esta costumbre y tendrá que recuperarla. Miren, es cierto que constantemente, como dijo un expositor, se sigue persiguiendo en el mundo el cristianismo, pero la persecución ligada del cristiano al cristiano es otra realidad que se muestra en estos momentos en la profecía. Es una Babilonia que quiere, lógicamente, tomar el lugar de Dios. Esta quinta cabeza, entonces, se divide en 3 momentos de acción. Todos los reinos que han surgido han tenido la infame pretensión de querer ser eternos. Este quinto reino sería distinto, actuaría en 3 etapas. Es decir, ahí es que la Biblia, Apocalipsis mismo, lo muestra como una pretensión divina, trinitaria, es decir, viene en nombre de Dios. Los 4 primeros, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, tienen una estructura política, pero los últimos 3 tienen un énfasis netamente cristiano. Poderes que se presentan en el mundo como poderes cristianos. La sexta cabeza tendría que tener la esencia de la misma bestia, y aunque al inicio marcaría diferencias, al final tendría que reconocer que es la hija y que necesita de su madre. Esta cabeza inició también como un poder cristiano, pero al final hablaría como dragón. Y si nosotros ponemos todo ya en un solo panorama, miraremos que encaja los 4 imperios políticos, gobiernos políticos mundiales que hubo. Y el Señor dijo que no volverían a haber más, y es cierto, no vuelven a haber más. Pero que los últimos 3 tendrían una pretensión, un gobierno religioso del anticristo, y que en esas se manifestaría en 3 partes, en 3 cabezas, en 3 momentos distintos. Roma papal, cuerno pequeño, en su etapa de era, de ser un poder que dominó el mundo, ya no es en su etapa actual, pero surge la bestia de Apocalipsis 13:11. Toma el control del mundo hasta el final. No hay que dudar que este poder, que es representado en la profecía, tiene esta explicación interesante. Estados Unidos es presentado aquí como el poder de los 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero después esa palabra cordero, que representa a Cristo como un inicio de un cristianismo, se transforma a hablar como dragón. Y al final de todo viene a presentarse la triple unión, pero en esa triple unión entre el espiritismo, la misma bestia y el mismo protestante, el poder del protestantismo apóstata y falso, vemos que el que lidera y que permite la sexta cabeza que lidere y que tome el control del mundo por poco tiempo, será justamente nuevamente el cuerno pequeño que ha revivido, que ha vuelto, que ha salido del abismo para tomar el control del mundo. En ese sentido, vuelve también la persecución en esa etapa. El versículo 11 es un problema realmente, porque allí es donde muchas veces los intérpretes nos detenemos mucho y no podemos encontrar la explicación. ¿Por qué? Porque dice el versículo, la bestia que era ya no es también el octavo, y es de los 7 y va a su destrucción. Aquí da la apariencia, y hay muchos que han comenzado a tomar muchas posiciones, diciendo que este poder tiene que ver con, o esta declaración nos enseña que va a haber un octavo poder. No van a ser 7, sino van a ser 8. Pero vamos a mirar qué dice el texto realmente. Si la bestia en todas sus apariciones apocalípticas tiene 7 cabezas, ¿por qué se introduce ahora una aparente octava cabeza? El objetivo de esta parte que continúa es mostrarnos que a través de esto Babilonia va a actuar de una manera interesante al final de la historia.
vamos a identificar qué es el octavo en la Biblia, dentro del contexto de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Una primera idea es que no se trata de un reino más, sino de una acción de la bestia. Y esto nos llevó a un estudio interesante del texto y nos dimos cuenta que en el versículo 11 de Apocalipsis 17 hay 3 variantes textuales. Diferencias entre los manuscritos bíblicos, una de omisión, una de sustitución y una de adición. Interesante, ¿no? Se omite en los textos antiguos una palabra y, pero vamos a mirar antes la propuesta. Ya no sería la traducción y es el octavo, sino sería este es octavo. ¿Por qué la diferencia, pastor? Bueno, vamos a ver, porque si nosotros decimos y entonces comenzamos a hablar de una cabeza más, entonces tendría que ser un reino más que vendría. Sin embargo, el texto nos está diciendo este es octavo, es diferente. No aparece como un número más, sino aparece como un nominativo. ¿Qué quiere decir? La palabra octavo vendría a ser un nombre, más que una manifestación más. Esto de aquí lo hemos desarrollado en el estudio minucioso del escrito del griego en donde fue escrito y hemos visto los manuscritos mayúsculos de la sinaítica, de todo, y se ha omitido, por ejemplo, la confusión en esos manuscritos. Caí, el i, lo sacaron en los más antiguos, no existe, fue adicionado después. También se sustituye el pronombre autos por el pronombre autos. Alguno dirá autos, perdón. Alguno dirá, ¿qué significa esto? Ahora vamos a ver. Y por último, también en los manuscritos más antiguos está justamente adicionado después de todo un artículo o para desarrollarnos como algo diferente, algo distinto. Y vamos a ver cuáles son las explicaciones que esas variaciones traen. Al hacer las modificaciones del caso, puesto que las variantes están en los manuscritos más antiguos, creyendo que son los más confiables, la traducción de este versículo ya no sería caía autos octos estin, y este es el octavo, sino autos octos estin, este es el octavo. Es diferente decir y es el octavo, a decir este es el octavo. Lo interesante de esto es que las 7 cabezas son representadas en forma consecutiva o numeral. Las 7 cabezas están dadas justamente como algo numeral. Tienen un sentido de género femenino como número. Y era de esperar que la octava mantenga esa misma expresión en el griego y por ende vendría a ser parte de la misma esencia. Sin embargo, no es así. El octavo, como dice el texto, es de género masculino. Esto lo hace distinto a las 7. Sugiriendo esto que no se refiere a la continuación de las cabezas, sino a un elemento o circunstancia distinta, y que no es una cabeza más en la secuencia histórica de los reinos, considerando que no hay posibilidad de una bestia con 8 cabezas. Si se observa con cuidado, no está proponiendo el texto a otro reino, sino que está describiendo a octavo. Y Apocalipsis lo describe como siempre existió entre los 7 reinos bestiales, y que al final, en pleno auge del 7º reino, que debe durar poco tiempo, hace su aparición. Se pone en acción, sale del abismo también. Será, y cuando sale a la luz, realiza su obra final, pero le espera también la perdición. Jacques Duncan parece tener la misma posición, pero con ciertos detalles. Comienza haciendo una relación de las características de las bestias, también era, ya no es, será, con las características de Jesús en Apocalipsis 4:8 y 1:4 y 8. De paso, les digo que aquí hay mucho por estudiar. Diciendo que con esto confirma la ambición de la bestia de reemplazar la adoración a Dios para sus propios fines. Da una idea interesante, no la concluye totalmente, pero comienza a darnos una idea interesante para dónde va el sentido de esta bestia de Apocalipsis 17. Yo quiero, a partir de aquí, mostrarte cómo será la obra final del engaño, agarrando esta expresión octavo. Para ello,
visto que no había mucha literatura que leer en cuanto a esta descripción. Es fácil que nosotros podamos mirar en la Biblia muchas referencias al 7 y entonces muchos concluyen rápidamente que el 7, y es una interpretación válida dentro de la iglesia, de la hermenéutica, el poder darle un significado a ciertos números que la Biblia enfatiza. Por ejemplo, el número 3 es concordancia de todos los especialistas en profecía que representa a Dios. Y cuando un poder o un poder humano quiere establecerse una prerrogativa en esos 3, Dios lo muestra como un poder blasfémico, un poder que quiere tomar el lugar de Dios. Es interesante que hay varios números que nos pueden. El 12, ¿quién no dice que es el número del pueblo de Dios? Y constantemente nosotros vemos esa repetición a lo largo de la Biblia. Sin embargo, cuando agarramos la expresión octavo, nos quedamos limitados a decir ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces, permítame ver esta propuesta que vamos a tener en cuanto a esta expresión. La primera tiene que ver justamente con, quizás no la pongo necesariamente en el orden, pero quisiera ponerlo a las aguas del diluvio. 8 personas se salvaron. Interesante, ¿no? 8 personas se salvaron y allí Pedro enfatiza a los 8 que se salvaron. Se salvaron 8 personas. Yo digo, bueno, estas 8 personas fueron llamadas a un nuevo inicio porque todo lo demás pasó. Fueron establecidas para tomar un nuevo inicio en la historia. Algo interesante. Está bien, 8 antidiluvianos como los cristianos son igualmente salvados en virtud de una resurrección, dice el comentario bíblico, de Cristo de los muertos, pues de otra manera no habría esperanza para ninguno de nosotros hoy en día. Interesante. Lo va ligando entonces a una resurrección como un bautismo que recibieron en las aguas del diluvio. Los 7 días que Noé estuvo dentro del arca y el 8º día cayó el diluvio. 7 días permaneció Noé dentro del arca con las burlas que habían allí a su alrededor, pero en el 8º día oscuros nubarrones llegaron y hicieron, como dice el Espíritu y Profecía en Patriarcas y Profetas, cubrieron los cielos y comenzó una nueva etapa de la humanidad. Estos 8 días nos constituyen, en otras palabras, como 7 días, y ese inicio del 8º no era un día, porque comenzó prácticamente un momento donde el tiempo aparentemente no era contado y no había forma de establecer con la oscuridad que existía. Interesante. El 8º, una expresión más, la circuncisión, hecha en el 8º día de todo niño nacido. 7 días estará con su madre y entonces al 8º día será entregado a Dios. Entonces, en otras palabras, en este resumen, pertenecía a Dios al 8º día. Tanto los hombres daban así, también los animales eran de la misma manera. Este misterio del 8º día para ser entregados y pasar a una dimensión distinta en el tiempo de Israel, hoy la podemos entender que esa circuncisión es reemplazada hoy por el bautismo. Es el cruce, ¿no?, que se da allí del Mar Rojo, el significado del bautismo más adelante. Junto con la circuncisión y los sacrificios hacían del prosélito un integrante del mismo pacto del que participaban los israelitas de nacimiento. Sí, los judíos hasta el día de hoy consideran el cruce del Mar Rojo también como un elemento importante. Y permítanme determinar este cruce del Mar Rojo de una manera interesante. Siendo que este acontecimiento llegaba a significar algo tan especial, Pablo enfatiza de una manera interesante. En Moisés dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. La circuncisión es un rito relacionado con el pacto. Y entonces, cuando el pueblo de Israel iba a salir, hay una Pascua, una fiesta de Pascua. Mira, te vas a dar lo interesante que a partir de aquí vas a ver las fiestas. Y todas las fiestas tienen elementos interesantes que tienen que ver con un momento, un 8º, que es un nuevo inicio. Vas a darte cuenta, la Pascua. Si nosotros consideramos que en esa primera Pascua,
que el Señor estableció para sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y ese 14 de Abib, allí cuando murieron los primogénitos. Y entonces se establece en Números 33, 3 al 5, que al día siguiente el pueblo fue liberado y salió de la esclavitud prácticamente ante la orden del faraón. Entonces el cruce del Mar Rojo aparentemente podría ser dado inmediatamente al día siguiente. Sin embargo, de acuerdo a Números, esta posibilidad es difícil porque primero hay un viaje que hacer. Entonces, ese viaje que hacer y de esas paradas que tuvieron que hacer lleva prácticamente a una explicación más larga de los días que pasaron junto a las fiestas, a la posible fiesta de los panes sin levadura que tuvo que pasar el pueblo de Israel para celebrar su consagración antes de enfrentar el cruce del Mar Rojo. Muy probable, como dicen varios especialistas, que esto puede haberse dado también en un día especial, el octavo. También hay otra fiesta, el Pentecostés. 7 semanas contadas y una al final iba a ser distinta, un día final, distinto a todos los otros 7 contados. 50. Era el día 50, en las primicias, un nuevo inicio, un cambio. Jesús mandó a cumplir a sus apóstoles y se ordenó que después de 50 días de su muerte, Él derramaría sobre ellos su espíritu. Es decir, comenzaría todo de una dimensión totalmente distinta en la lluvia temprana. Ese era el día en que los primogénitos tenían que presentarse ante Dios. Esta fiesta, de verdad, era una fiesta muy importante en el pueblo de Dios. Y ahí tenemos el esquema y cómo suceden 7 veces 7 hasta el final llegar a el día en que tenía que ser ese día especial, distinto, y tenían que presentarse delante de Dios. Y así, otra fiesta más, las cabañas, tiene esta misma connotación. Recuerden que la fiesta de las cabañas es una fiesta salvífica, está vinculada con la conmemoración del peregrinaje, pero también en que Dios va a vivir con su pueblo un día. Es la fiesta que donde hay gozo, hay alegría. Por eso dijera el doctor Giri Moscala que cuanto más nos acercamos a justamente ese momento, debe haber gozo, porque Cristo está viniendo. Esa es la fiesta, un día donde va a haber gozo en el cielo, porque Cristo vino a rescatar, vino a llevar a su pueblo y vino a rescatarlo, y un día vivirá con él aquí en la tierra. Esta fiesta es una manifestación interesante. Dice, para Lomía, un autor importante señala el mismo momento de la restauración de los cielos nuevos y tierra nueva que Jehová hará tras la eliminación del pecado y los pecadores mediante el día en que la tierra arda hasta el punto que los elementos ardiendo sean deshechos. ¿Qué quiere decir? Que para varios intérpretes esta fiesta de las cabañas, que también tiene al final un octavo, tiene que ver con el establecimiento mismo de los cielos nuevos y la tierra nueva, donde Jesús mismo estará acampando con nosotros. El jubileo tiene otra explicación interesante, que también va de 49 años y después el año del jubileo, ese año del jubileo, un año de restauración, de sustitución, de devolver al que había perdido su tierra, devolverle, es decir, una situación totalmente diferente y distinta. Y así podríamos repetir, pero el tiempo se nos ha ido. Hay muchas otras. La inauguración del templo mismo fue justamente, el templo se construyó en 7 años, unos 11 meses que demoró toda el adorno del templo, y se inauguró el octavo justamente año, el octavo mes y el octavo año desde el inicio de su construcción. Es interesante, una nueva etapa. Y así podemos ver algunas conclusiones. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con lo que va a ser la bestia Babilonia al final de los tiempos? Vamos a tener entonces esta declaración. No es el octavo reino lo que espera Apocalipsis 17 mostrarnos, sino es simplemente el reino de Cristo. Ya no tendrá final. Y como dice Daniel, cubrirá toda la tierra.
Sin embargo, Apocalipsis 17 no nos habla de que es el verdadero Cristo el que viene, sino habla que la bestia hace algo tremendo. Representa justamente, falsamente, la venida de Cristo. Antes de esto, permíteme mostrarte los 6,000 años que tanto se ha hablado estos días. 6,000 años, dice, están cerca por terminar, y allí Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo durante 6,000 años, otra expresión. Entonces los 6,000 años siempre han sido vistos como un tiempo exacto. Sin embargo, gracias a Dios ya hemos visto que no hay cómo garantizar el cumplimiento exacto de esa cantidad de años. No hay una garantía de ninguna de las propuestas que se dan. Así es que nosotros solamente decimos que es una declaración que abarca un símbolo del hombre, de su pretensión de hombre, como es bien claro que la Biblia y los intérpretes señalan que el número 6 va a representar al hombre y su naturaleza pecaminosa. 6,000 años, pero de ahí viene un milenio, 1,000 años, y de ahí viene el octavo. Pero el octavo ya no es un reino para contarse, sino es un reino eterno. Interesante la forma y la estructura que se puede dar también de esta manera. No hay forma, según Elena G. White, de que haya 8 en algún proceso de secuencia histórica. Ella dice que el número de 7 indica algo completo. Por lo tanto, las 7 cabezas se propone, en esta investigación, se propone de que tienen que estar completas aquí y que el octavo no tiene que ser una manifestación más, una cabeza más. Desde ya está descartada la idea de que estos 7 puedan representar a papas y a un octavo papa. Eso es casi imposible de ver en la palabra del Señor, porque acá hay símbolos muy precisos. Y entonces Dios no habla de individuos, Dios habla de poderes, de reinos. Y eso justamente ahora lo vamos a poner en escena. Ahí están los septenarios. Todos los 7 de Apocalipsis acaban justamente antes de la manifestación gloriosa y culminan todas las cosas. Todas las cosas van culminando en su proceso. Y cuando también se cumpla la última cabeza, tendrá su final. Y aquí yo presento una interesante forma. Yo no sé si lo vas contando, y si lo cuentas te vas a dar que es una sorpresa. Yo un día agarré el nombre de Jesús y comencé a mirar qué tiene que ver el nombre de Jesús, porque a veces me enseñaron de Vicario Filidei, y entonces yo agarré y comencé a mirar y me di una sorpresa. Puse el calendario, el abecedario y justamente los valores numéricos de cada letra del griego antiguo, el griego koiné, y entonces comencé a darme cuenta que había un nombre misterioso. Yo fui corriendo a mi profesor, le dije: profesor, he descubierto algo grande, el número de Jesús sale 888. El doctor me miró y me dijo: no es nuevo, eso está escrito hace muchos años en todos los libros, anda a la biblioteca y revisa. Y cuando fui a la biblioteca me di cuenta que era verdad. Todos los libros y los autores decían el misterioso número que sale en el nombre de Jesús y que nadie puede distinguir de qué se trata. Y era un número interesante que se repite 3 veces, 888, 888. Interesante. Esto me lleva a entender entonces que al final de todo el contexto de Apocalipsis 17, cuando ya está claro los momentos que se van a dar, cuando está claro que la sexta cabeza le devuelve el reino y lo entroniza nuevamente a la séptima revivida, allí vuelve al escenario, pero hay un acontecimiento más. Ayer, gracias a Dios, miramos cómo en este momento de crisis mundial, donde hay justamente un tiempo difícil, hay manifestaciones interesantes que Daniel ayer nos manifestó. Resurrecciones interesantes. Sin embargo, hay una resurrección que el Espíritu Profecía hablaba. Y no era tanto una resurrección, sino era una aparición en esta tierra. Una aparición. Cuando alguien sale del abismo para darle el valor y darle la autoridad a ese poder que comenzó a unir el mundo, comenzó a unificar el mundo todo en un solo bloque cristiano,
no importándole la ley, la verdad, solo con el afán de salvar al mundo de la crisis final, hay un poder que asume el control del mundo. Nosotros sabemos que al final, por la lectura de la Biblia y el Espíritu de Profecía, este poder intenta al final decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no arregla el clima? ¿Por qué Dios no hace algo por solucionar los problemas de la humanidad? ¿Por qué Dios tiene poder para todo eso? Dios tiene poder. Entonces se preguntan los líderes del mundo, cristianos y no cristianos y políticos, entonces, ¿quién nos podrá defender ahora de todo lo que la ciencia dice que se viene de aquí a unos años? Y entonces se levanta un líder y dice, yo tengo la respuesta. Y la respuesta es, el único que puede solucionar el problema es Dios. Y Jesús tiene que venir. Pero Jesús no viene porque el mundo está desunido. El mundo está cada uno por su lado. Si nos unimos en un solo bloque y pedimos perdón y nos unimos sinceramente, Jesús vendrá a esta tierra. Qué interesante que esto va a pasar. Porque al acercarse la segunda venida de nuestro Señor, agentes satánicos se mueven desde abajo, dice el Espíritu de Profecía. Satanás no solamente aparecerá al final como ser humano, sino que asumirá la forma de Jesucristo. Y el mundo que ha rechazado la verdad, lo recibirá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora entiendes por qué Apocalipsis habla de que esa manifestación es una manifestación que necesita mucha sabiduría, dice Apocalipsis 17, versículo 9. Esto requiere una mente que tenga sabiduría, es darte cuenta de que hay una mentira que está por dilucidarse. Mira, los adventistas nos estamos quedando solos con la interpretación correcta de la segunda venida de Cristo. Por años hemos compartido esta interpretación de la Biblia, de la venida de Jesús, con muchas otras iglesias cristianas. Sin embargo, hace poco nos hemos quedado ya solos. Casi nadie interpreta la venida de Cristo como nosotros. Casi todos creen que Jesús debe venir y pisar la tierra y solucionar las cosas aquí. Esa es la obra de engaño que se está maquinando. Yo agradezco a Dios porque Dios nos dio un nombre interesante. Babilonia tiene toda una trama de engaño hasta el final. Y hasta el final nos va a hacer creer que es la verdad. Pero nosotros sabemos que hay obra de mentira. Y aunque parezca bonito, y aunque parezca que comienza a haber un reavivamiento en el mundo, y sobre todo cuando este personaje que toma la forma de Cristo, quiere hacer el reino, quiere establecer un nuevo inicio. Ese personaje, lastimosamente, nosotros lo desenmascaramos ahora y siempre lo hemos visto a través del Espíritu de Profecía. No nos engañará, porque se presentará como Jesús. Y este será, dice el Espíritu de Profecía, el acto capital que coronará el gran drama del engaño. Y cuando habla de engaño, habla de Babilonia. Babilonia tiene preparado esto para el final. El mismo Satanás se dará por el Cristo y se manifestará con poderes asombrosos. Puedo leerte varias citas que te van a dar el sentido correcto. El pueblo, el mundo entero, se va a postrar delante de este Jesús falso. No es Jesús. Detrás de ello está un ser llamado Satanás. No tiene cacho, no tiene rabo, no tiene nada de lo que es como el mundo lo presenta. Es totalmente distinto. Pero allí tomará la forma de Jesús y dirá que es Jesús. Repetirá los textos de memoria de su boca. Asombrará al mundo. Traerá sanidad. Sin embargo, en su fementido carácter de Cristo, después de curar las dolencias, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Interesante, mis amigos. Esta situación será sin duda lo que advirtió Jesús cuando dijo, cuando digan que está allá no vayan, porque los engañará. Este momento es el momento crucial, se acerca el final, se acerca el final de la historia y es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible.
y al lado de toda esa gente que resucita para darle fuerza sin duda a este engaño. Y también el pueblo de Dios compungido, en que aparentemente es el que nosotros nos equivocamos con el nombre adventistas, pensando que el Señor suspendido en el aire quedará y los muertos en Cristo resucitarán junto a los vivos, serán arrebatados juntamente en las nubes del cielo y nos llevará hacia donde Él vive, según Juan 14, 1 al 3. Entonces, algunos querrán decir que, ¿qué pasó? Sin embargo, desde hoy nosotros estamos advertidos. Este mundo parecerá un acto de magia, algo que nuestros ojos nunca han podido todavía contemplar hasta allí. Interesante. Entonces, miren, siendo que la iglesia adventista se está quedando sola al interpretar en forma correcta el desenlace de la segunda venida de Cristo, los acontecimientos o hechos descritos en la Biblia acerca de la parucía desde la venida de Cristo, señalando que Jesús estará suspendido en el aire y ordenará que los muertos resuciten y junto a los vivos se los celebrará para encontrarse con Él en el aire. Bueno, eso ya pertenece prácticamente a la iglesia adventista. Bueno, esto quizás suena común para muchos adventistas, pero es totalmente distinto como creen el resto de cristianos en el mundo. Se está acelerando. Cada vez que conversamos con teólogos nos dicen, ya otra iglesia cambió. Todos cambian y van a una interpretación de la venida de Cristo totalmente distorsionada. Babilonia es el reino. Yo quiero concluir diciendo lo siguiente, que tiene el control. Ahora quizás puede ejemplificarse con Estados Unidos, el sexto reino, porque tiene el control y el poder. Sin embargo, está esperando nada más devolverle a esa Babilonia cristiana que fracasó en el pasado. No elimina el catolicismo decir que ahora el poder de confusión, libertinaje y tergiversa justamente la libertad, volviéndola en liberalidad, sin duda es la sexta cabeza, y que también montada de un cristianismo aparente va a traer tristeza hoy en el mundo, pero se prepara una obra final cuando este poder, el sexto, no pueda sostener lo que se viene en el mundo. Conclusiones. Sin embargo, vista que una entidad que actúa en los días finales de la historia, Babilonia es el poder político y religioso del fin del tiempo, formado por la Trinidad satánica de Apocalipsis 16 y 19, y entonces la sexta cabeza de Estados Unidos cederá el control a la Roma papal, cuya herida en ese momento sanada totalmente. Recuerda la estructura. Esta estructura era poder papal cuando gobernó Cuerno Pequeño. Ya no tiene el poder, pero cuando no es ese sexto poder que está en la letra B, toma el control del mundo. Está bien, pero pelea contra los cristianos correctos, pelea contra las enseñanzas y la verdad de Dios. Y en tercer lugar, cuando suba este poder nuevamente al control del mundo, justamente se manifestará el octavo para darle validez a la labor de la bestia, para decir, aquí estoy dándole validez a lo que dijo y se está cumpliendo. Sin embargo, el Cordero los vencerá, porque las plagas serán el próximo proceso. Dios los bendiga. Muchas gracias.